Hola chicos, buen día. Culminando con el segmento de neonatología, hoy vamos a revisar un mix de temas, es decir, aquellos temas que no son muy frecuentemente preguntados, aquellos en los que vienen una o dos preguntas por tema, pero que es importante que conozcamos por la frecuencia con la que vamos a ver en la práctica clínica y sobre todo porque esa una o dos preguntas nos pueden ayudar en el logro de nuestros objetivos. Entonces, el primer tema que vamos a ver es asfixia perinatal. Y cuando hablamos de asfixia, o la definimos como una falla en el intercambio gaseoso que va a conducir a tres situaciones, cuyo diagnóstico va a ser laboratorial, es decir, a través de un análisis de gases arteriales, ¿ok? Tres situaciones se van a dar en la asfixia: hipoxia, disminución de la concentración de oxígeno; hipercarbia o hipercapnia, que es el incremento de la concentración de dióxido de carbono; y una acidosis metabólica, un pH menos de 7,36, en general un pH menor de 7, entonces es una acidosis severa, ¿ok? Acidosis metabólica con disminución de las concentraciones de bicarbonato. ¿Ok? Entonces, eso es asfixia. ¿Ok? Cuando les hablan de asfixia, entonces falla en el intercambio gaseoso que me va a conducir a esas tres situaciones: disminución de la concentración de oxígeno, aumento del CO2 y acidosis metabólica, ¿no? Todo ello porque no hay un intercambio gaseoso adecuado. Entonces, solo con esta definición podemos responder esta pregunta que vino en el ENAM. La asfixia perinatal se caracteriza ¿por qué? Ustedes tienen que buscar en las alternativas esas tres cosas que hemos conversado: hipoxia, hipercapnia y acidosis, ¿no? Sí, bueno, si les ponen acidosis metabólica, será acidosis metabólica, ¿ok? Pero en general, más que definir acidosis metabólica o respiratoria, es el acidosis, ¿ok? Bien, entonces la asfixia perinatal, ¿ok? Es una situación que tiene la posibilidad de causar daño neurológico. Y por favor, quítense de la cabeza eso. Ya, asfixia es igual a Apgar, Apgar al minuto de 0 o de 1 o de 2, ¿ok? Eso no es asfixia. O sea, asfixia, para hablar de asfixia perinatal, no solo nos basamos en el criterio del Apgar, ¿ok? Son 4 criterios que se tienen que cumplir y los tenemos aquí. Una acidemia mixta o metabólica profunda. O sea, acidemia mixta puede ser respiratoria y metabólica, o simplemente puede ser acidemia metabólica, ¿ok? Profunda, es decir, un pH menos de 7 tomando un AGA de arteria umbilical, ¿ok? Ese es un criterio. Otro criterio obviamente es el Apgar de 0 a 3 por más de 5 minutos. O sea, porque miren, si un pequeño tiene un Apgar de 1, pongámosle, 1 al minuto, pero a los 5 minutos tiene un Apgar de 7, 8 o 9, no vamos a hablar de asfixia. A eso voy, ¿ok? Quítense el concepto de asfixia igual a Apgar bajo al minuto o a los 5 minutos, ¿ok? Hablamos de Apgar 0 a 3 por más de 5 minutos, o sea, a los 10 minutos persiste un Apgar disminuido. Signos neurológicos: cuando evaluemos clínicamente al paciente vamos a encontrar determinados signos neurológicos: convulsiones, disminución del tono muscular, etcétera, ¿ok? Y disfunción orgánica múltiple, porque este periodo de hipoxia que va a sufrir el paciente no simplemente va a afectar al cerebro, va a afectar a los riñones, va a afectar al hígado, ¿ok? Va a afectar al músculo, al corazón, ¿ok? Es una disfunción orgánica múltiple. Entonces, a partir de ahora, cuando ustedes hablen de asfixia perinatal, se tienen que cumplir estos 4 criterios y no solo hablamos del Apgar, ¿ok? Eso es importante para sus prácticas clínicas. Y las siguientes diapositivas más o menos nos explican la fisiopatología de por qué se producen todas estas cosas, ¿ok? Entonces hemos dicho que asfixia es igual a hipoxia e hipercapnia, ¿ok? Ambas situaciones nos van a llevar a una acidosis metabólica o una acidosis mixta, es decir, metabólica y respiratoria, ¿ok? Las cuales a su vez van a producir aumento del flujo sanguíneo a los órganos nobles, ¿ok? Va a haber una redistribución del flujo sanguíneo, se va a mantener una perfusión adecuada a determinados órganos como son cerebro, arterias coronarias y las glándulas suprarrenales, a las adrenales, ¿ok? Y el resto del organismo se va a sacrificar, ¿ok? Va a haber una vasoconstricción para el resto de órganos, lo cual va a llevar a una situación de hipoxia, hipercapnia y finalmente isquemia en piel y músculos, en tubo digestivo y en riñones, ¿ok? Ahora, esa vasoconstricción también se va a dar lugar, se va a producir a nivel pulmonar precapilar, llevándonos a un síndrome de hipertensión pulmonar con shunts de derecha a izquierda, que a su vez van a contribuir a la hipoxia y a todo este círculo vicioso, ¿ok?
Además, la hipoxia e hipercapnia, consecuencia de la asfixia, van a producir vasodilatación cerebral, sobre todo la hipercapnia, el incremento de las concentraciones de CO2 producen vasodilatación cerebral que como consecuencia va a llevar a una hipertensión intracraniana, ¿ok? Además, la hipoxia va a llevar a una pérdida de la autorregulación cerebrovascular que también va a contribuir a la hipertensión intracraniana, que va a contribuir y como vamos a ver más adelante, a la hipotensión y a lesión del sistema nervioso central. Ahora, a su vez, la hipoxia también va a llevar a una falla miocárdica, ¿ok? Y la falla miocárdica, obviamente, si la bomba no está funcionando adecuadamente, entonces va a llevar a una situación de hipoperfusión periférica y por lo tanto hipotensión. Todo esto se confluye y dan como consecuencia lesión del sistema nervioso central, que lo vamos a ver clínicamente en el paciente como una encefalopatía hipóxico-isquémica. ¿Ok? A su vez, la asfixia, que va a producir hipoxia y hipercapnia, van a llevar, en el caso de la hipercapnia, a una acidosis mixta, o sea, metabólica y respiratoria, ¿sí? Y va a contribuir eso también a la pérdida de la autorregulación cerebrovascular, va a haber una disminución del aporte de glucosa cerebral, ¿ok? A su vez, la hipoxia va a hacer que se desarrolle un metabolismo anaeróbico, ya que no tenemos oxígeno. Eso va a favorecer el aumento de la glucogenólisis y depleción de las reservas de glucógeno hepático, ¿no? Y todo eso me lleva a hipoglicemia, lo cual contribuye a su vez a la disminución del aporte de glucosa cerebral, llevándonos también a lesión del sistema nervioso central. ¿Ok? Entonces, la muerte celular que se va a producir en la asfixia se debe básicamente a la disminución de la producción de ATP por el metabolismo anaeróbico, por la disminución de la concentración de oxígeno, ¿ok? Con obviamente la liberación de radicales libres y todo el daño que va a haber. Entonces, como vemos, la injuria cerebral se va a producir básicamente por la hipoxia, que va a llevar a una isquemia, y también cuando se vuelve a reperfundir, o sea, cuando esa situación de hipoxia, ¿no?, de hipoperfusión se corrige, la reperfusión en sí también va a contribuir a la injuria cerebral, ¿ok? O sea, por los dos lados el pobre bebé está fregado, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de asfixia? El diagnóstico de asfixia se puede hacer preparto, durante el parto y posparto, ¿ok? El diagnóstico preparto, ¿cómo nosotros podemos ir previniendo que este bebé puede hacer asfixia? ¿Ok? Determinar los factores de riesgo, sobre todo va a haber factores de riesgo materno-fetales cuando hacemos el perfil biofísico, ¿no? Un test estresante no reactivo, por la frecuencia cardíaca fetal, por una ecografía Doppler, ¿ok? Durante el parto, a través de los latidos cardíacos fetales, del pH fetal, ¿ok? Si es que tomamos la muestra, ¿no?, de cordón, y en posparto el diagnóstico lo podemos hacer y hemos visto, ¿no? El Apgar es un criterio, el pH es otro criterio, la clínica, las manifestaciones neurológicas a través de la encefalopatía y la disfunción múltiple, que ya lo hemos visto, ¿ok? Entonces, ¿qué factores de riesgo? Lo más importante para ustedes, sobre todo los chicos que van a hacer, en general, para los que van a hacer su internado y para los que van a hacer su serum, es la prevención. Como ven, en neonatología, como hemos visto en todas nuestras clases, lo más importante es prevenir, es anticiparnos. En el caso de los chicos que van a hacer el serum, para poder referir a tiempo, y en el caso de los que van a hacer el internado, pues para avisar rápidamente a sus residentes, a sus asistentes, para tomar las medidas correctivas. Entonces, dentro de los factores de riesgo vamos a tener factores maternos, fetales, ¿ok? Dentro de los maternos, una mala historia clínica, ausencia de controles prenatales, ¿ok? Determinadas enfermedades, hipertensión inducida por el embarazo, ¿ok? Infecciones, el uso de drogas también va a ser importante, factores uteroplacentarios, anormalidades uterinas, anormalidades placentarias, ¿no? El desprendimiento prematuro de placenta, la placenta previa, problemas de cordón, el prolapso, ¿ok? Las distocias funiculares en general. Factores de riesgo del parto, partos prolongados, ¿no? Presentaciones anómalas, podálicas, transversas, la incompatibilidad, ¿no? Incompatibilidad entre el bebé y la pelvis, ¿sí?
¿ok? La estimulación, la instrumentación del bebé, la cesárea de por sí es un factor de riesgo, la presencia de RPM, ¿ok? Y dentro de los factores de riesgo fetales, que este sea un prematuro, que sea un posmaduro, o sea, los extremos, que sea un retardo de crecimiento intrauterino, que sea un macrosómico, que sean partos gemelares, infecciones, ¿ok? Básicamente coriamnionitis, malformaciones y eritroblastosis fetal, ¿ok? Entonces, todos estos factores de riesgo debemos tenerlo en la cabeza para poder estar alertas y prevenir periodos de asfixia. ¿Ok? Entonces el cuadro clínico hemos dicho es una disfunción, no es solo cerebral, ¿ok? No solo pensemos en asfixia y encefalopatía, no. Es una disfunción orgánica múltiple, afecta a todos estos sistemas, sistema nervioso central, pulmones, hemos visto, ¿no? Una hipertensión pulmonar, tubo digestivo, es factor de riesgo para enterocolitis necrotizante, recuerdan, renal, ¿no? Afecta riñones por la vasoconstricción renal, afecta el metabolismo, ¿no? Y predispone hipoglicemia. Afecta al hígado con elevación de las transaminasas, el sistema hematológico, plaquetopenia, en fin, el sistema cardiovascular y finalmente puede llevar a la muerte del paciente. ¿Ok? Entonces, ¿qué se ha visto? ¿En qué momento se produce la injuria? Hemos visto que el diagnóstico puede ser preparto, durante el parto y posparto. ¿Dónde es generalmente, dónde se produce más la injuria? Se ha visto que anteparto es un 20%, intraparto 35%, intraparto y anteparto 35% y postnatal 10%. O sea, el diagnóstico postnatal, o sea, básicamente un bebé comienza con este periodo de hipoxia, ¿ok? Intraútero y durante el parto, ¿ok? No es tanto posparto, sino intraútero y durante el parto. Por eso es importante conocer los factores de riesgo prenatales que nos pueden contribuir a esta asfixia y los perinatales, ¿no? Durante el parto. Entonces, cuando hablamos de encefalopatía hipóxico-isquémica, tenemos que hablar de la clasificación de Sarnat, donde como ven ahí los estadios, básicamente es la parte neurológica y en general el examen físico que tenemos que hacer al bebé que nos va a determinar qué grado de encefalopatía tiene, ¿no? Entonces, el nivel de conciencia es importante, es algo que tienen que evaluar ustedes, el tono muscular, los reflejos osteotendinosos, los reflejos del recién nacido, sí, que ya hemos hablado cuando vimos atención inmediata, las pupilas, cómo están, ¿no? El diámetro pupilar, cómo está la respiración, la frecuencia cardíaca, la presencia o no de convulsiones, cómo está el electroencefalograma, ¿ok? Y la duración de las convulsiones, ¿ok? Entonces, básicamente ustedes deben recordar que si es que por ahí les preguntan, ¿no? Recién nacidos, se les dan todo el cuadro clínico de una asfixia o todos los criterios de una asfixia. Le dicen que presenta convulsiones, ¿no? En las primeras 24 horas o en las 48 horas del evento. ¿En qué clasificación de Sarnat están? Tenemos Sarnat 1, Sarnat 2, Sarnat 3. Entonces, la presencia de convulsiones ya nos indican que estamos frente a una encefalopatía hipóxico-isquémica Sarnat 2 o moderada. ¿Ok? Entonces, eso es lo que más les pueden preguntar, porque obviamente no se van a aprender todo esto, ¿no? Pero eso es una pregunta que puede venir. Bueno, y como vemos aquí, los estadios del Sarnat, ¿no? El estadio 1 leve, básicamente el bebé va a estar hiperalerta, muy reactivo al estímulo, muy irritable, pero no va a haber presencia de convulsiones. En el estadio 2, más bien el estado de conciencia está un poco disminuido, el bebé está letárgico, poco reactivo, pero sí hay convulsiones. Por eso les digo, ¿no? La presencia de convulsiones es un Sarnat 2. Y el estadio 3, que es severo, bueno, el bebé va a estar estuporoso, comatoso inclusive, y no nos importa mucho si hay o no hay convulsiones, ¿ok? Entonces, básicamente el Sarnat deben recordar el estado de conciencia y la presencia de convulsiones. Lo más importante, como en todos los temas de neonatología, es la prevención. Entonces, ustedes deben de aprenderse de cajón los factores de riesgo para poder detectarlos a tiempo, poder tratarlos a tiempo y evitar tener niños asfixiados, ¿ok? Bueno, en el caso de los chicos que van a hacer su internado no va a haber problema, pero los que van a hacer su serum, detectar a tiempo, referir a tiempo para permitir la atención del parto en un centro con capacidad óptima, sobre todo para reanimar al bebé. Hemos visto que la asfixia se produce básicamente en el
anteparto y en el intraparto es el mayor porcentaje, ¿verdad? Entonces ya debemos estar nosotros preparados, conociendo toda esta situación para recibir a este bebé y reanimarlo, porque la mayoría van a requerir reanimación neonatal, ¿ok? ¿Qué exámenes auxiliares van a pedir en el caso que ustedes tengan a un bebé asfixiado? Hemos dicho que es una patología con una disfunción orgánica múltiple, entonces afecta a todos los sistemas. Hemos visto, afecta el sistema hematológico, pedirán hemograma, ¿no? Hematocrito, perfil de coagulación, plaquetas, ¿no? Obviamente el AGA para poder hacer el diagnóstico. Afecta a nivel renal, entonces pedirán urea y creatinina, afecta a nivel metabólico, pedirán electrolitos, glucosa, calcio, pedirán enzimas hepáticas porque afecta al hígado, ¿ok? Pedirán una ecografía transfontanelar para ver el grado de lesión a nivel cerebral, pedirán un electroencefalograma, exámenes de imágenes, ¿ok? Dependiendo, ya ustedes sabiendo que afecta a múltiples sistemas, ya pedirán todas estas cosas, ¿ok? Bueno, el diagnóstico por imágenes es básicamente resonancia, ¿no? Es lo más sensible, es lo que nos detecta la mayoría de las lesiones que ven ahí, por eso generalmente se pide resonancia, ¿ok? Y el manejo es básicamente de soporte, ¿ok? Y se basa en todos estos pilares: manejo de temperatura, de ventilación, de perfusión, de hidratación y de glicemia, ¿ok? Con respecto al manejo de la temperatura, la tendencia es mantener al recién nacido con una hipotermia leve, de la temperatura normal 2 a 6 grados centígrados menos, ¿ok? Una oxigenación, una ventilación adecuada, ¿ok? Ni mucho oxígeno ni poco oxígeno, ¿ok? Obviamente tenemos que hacer constantemente AGAs para poder ver cómo están los niveles de oxígeno y de CO2 para poder ir regulando, en el caso nuestro paciente esté con requerimiento de oxígeno conectado a ventilador, y regulando los parámetros. Una perfusión adecuada, ¿ok? Para evitar ya de por sí más hipoperfusión, más isquemia, ¿ok? Hidratación, ojo, la hidratación es importante porque por ahí hay alguna pregunta en el ENAN sobre restricción hídrica, qué patologías requieren restricción hídrica, y la asfixia perinatal es una de ellas, ¿ok? El volumen de líquidos que debe recibir el bebé debe ser de 50 a 60 cc kilo día, a diferencia de un bebé a término que puede recibir de 70 a 80, o de un bebé pretérmino que recibe más, 80-90, ¿ok? Entonces va a haber una cierta restricción hídrica en esta patología, hay que reemplazar las pérdidas, obviamente un balance hidroelectrolítico estricto, monitorizar la diuresis a través de sonda, y la cual debe ser más de un cc kilo por hora, ¿ok? Obviamente monitorizar mediante hemoglucotest las glicemias, que deben mantenerse entre 60 y 100, pensar también que las convulsiones pueden deberse a hipoglicemias, ¿ok? Y bueno, y también la terapia incluye todas estas cosas: manejo de calcio, la alimentación, manipulación mínima, anticonvulsivantes, prever complicaciones y el seguimiento a largo plazo, ¿ok? Todo eso ya lo pueden leer con más tranquilidad en casa, ¿ok? El pronóstico, ¿de qué van a depender? Eso es algo que les pueden preguntar los papás. ¿De qué va a depender el pronóstico de un bebé asfixiado? De la condición al nacer y la respuesta, obviamente. Hemos dicho, si al minuto es un Apgar 1 y a los 5 minutos ya tiene un Apgar 8 o 9, obviamente tendrá un pronóstico mejor de aquel bebé que tiene Apgar 1 al minuto, Apgar 3 a los 5, Apgar 5 a los 10, Apgar 7 a los 15, ¿no? Obviamente del primero será mejor el pronóstico. Va a depender del cuadro clínico, que es básicamente la clasificación del Sarnat. Ya hemos visto si es una encefalopatía hipóxico isquémica Sarnat 1, tendrá un pronóstico mejor que un Sarnat 3, ¿ok? Y ese es el cuadro clínico. Va a depender del electroencefalograma. Obviamente será mejor el pronóstico de aquel que tiene un electroencefalograma normal que uno que tiene mucha actividad paroxística. Va a depender de las imágenes, ¿ok? Y de otras cosas más, ¿no? Entonces eso es lo que vemos acá, por ejemplo, de la condición al nacer del Apgar, ¿no? Miren, Apgar al minuto de 1, bueno, acá hacen una relación entre depresión severa al nacer y parálisis cerebral, ¿ok? Entonces vemos ahí, miren, al minuto Apgar 1, a los 5 minutos Apgar 1, a los 10 minutos Apgar 5, a los 15 minutos Apgar 9, tienen
10% de riesgo de parálisis cerebral. Miren, inclusive a los 15 minutos con un Apgar ya adecuado, ¿no? Pero obviamente a mayor tiempo que pasa y un Apgar disminuido, el riesgo de parálisis cerebral se incrementa. Por eso que cuando revisamos Apgar en atención inmediata no hay mayor relación, ¿ok? No porque un bebé tenga un Apgar disminuido en los primeros minutos de vida, ya vamos a decir, este va a ser neurológicamente, va a estar fregado, ¿no? O va a ser un niño con PCI. No hay mucha relación, ¿no? Más depende de la respuesta del bebé. Obviamente, como hemos dicho, depende de la clínica, no será igual el pronóstico en una encefalopatía leve que en una severa, ¿no? Ahí vemos, miren, una leve, 100% normales en la mayoría de los casos, sí, 100%, ¿ok? Mientras que uno que tuvo una clínica ya con convulsiones, con alteración de la conciencia y todo, ya va disminuyendo, ¿no? Va disminuyendo su pronóstico. Bueno, esto tiene que ver con la clínica, ¿no? Con el tono muscular, las convulsiones. El electroencefalograma, miren, si es normal, la normalidad neurológica en menos de 5%. Si es marcadamente anormal, más del 90%. O sea, obviamente va a depender de eso. Y obviamente también va a depender del examen de imágenes, de la ecografía, ¿no? Hallazgos moderados a severos, ¿no? De ecogenicidad periventricular, pues obviamente se relacionan a parálisis cerebral en mayor porcentaje, ¿no? Igualmente con el examen de imágenes, la resonancia, ¿no? Anormalidades en ganglios basales y otras áreas se relacionan con secuelas motoras a los 3 y 12 meses y cognitivas a los 12. O sea, obviamente, a mayor compromiso en las imágenes, peor pronóstico. Hay que pensar en las secuelas, hay que conversar con los padres sobre las probables secuelas, parálisis cerebral a la cabeza, porque es una noxa en un cerebro sano, en un cerebro que tenía potencialmente un desarrollo que iba a ser normal, hay una noxa, hay una hipoxia y no paraliza el desarrollo, no motor, el resto del desarrollo motor, perdón, ¿no? Retardo mental, las convulsiones, problemas de audición, visión, lenguaje, ¿ok? Entonces, eso con respecto a asfixia perinatal. Seguimos con infecciones connatales, que también han venido algunas preguntas, sobre todo de rubiola, ¿ok? Recordar que el hombre es el único reservorio y por lo tanto la única fuente de infección. La infección puede ser transmitida en cualquier momento del embarazo, ¿ok? En cualquier trimestre, pero recordar que el riesgo de malformaciones varía con la edad gestacional y ocurre solo durante las primeras 16 semanas. O sea, la infección en el primer trimestre es la que me va a traer las consecuencias fatales de la rubiola. ¿Ok? La severidad de la infección fetal y el número de sistemas comprometidos es mayor cuanto más precoz. ¿Ok? Eso es lo que deben de recordar. Infección de la madre en el primer trimestre, ahí es donde debo esperar todas las complicaciones de la rubiola congénita. ¿Ok? Esto es más o menos lo que sucede. El virus circulante se infecta a la gestante. Pueden suceder 3 situaciones. Un aborto terapéutico. Puede ocurrir la infección del embrión y el feto, que va a llevar en algunos casos a abortos, en otros casos a natimuertos, ¿no? U óbitos fetales, en otros casos nacen algunos ya con el síndrome de rubiola congénita y obviamente los más lecheros, neonatos normales, ¿no? Obviamente la gestante se infecta, pero no hay paso trasplacentario, el neonato también será normal. Ahora, el síndrome de rubiola congénita me traerá defectos al nacer y defectos tardíos. Y esto es lo que deben recordar, ¿no? Rubiola congénita, transmisión y malformaciones. Miren, a edad gestacional más temprana, mayor riesgo de transmisión y mayor riesgo de malformaciones. Eso es lo que deben recordar, hasta las 16 semanas básicamente. ¿Y cuáles son las manifestaciones clínicas del síndrome de rubiola congénita? Lo más característico a nivel oftalmológico, cataratas, ¿ok? Cuando hablemos de rubiola congénita a nivel oftalmológico, lo que deben recordarles a cataratas. Pueden haber muchas más cosas, pero ustedes recuerden solo cataratas. A nivel cardíaco, ¿qué es lo que deben recordar? 2 cosas. PCA, que es lo mismo que ductus persistente, ¿ok? Y estenosis de la arteria pulmonar. Son las 2 cosas únicas que deben recordar. Rubiola, ¿con qué manifestaciones cardíacas me da? PCA o ductus persistente. PCA es persistencia del conducto arterioso, que es lo mismo que ductus persistente, ¿ok? Y estenosis de la arteria pulmonar. A nivel auditivo, sordera o hipoacusia neurosensorial, ¿ok? Y a nivel neurológico, microcefalia. Eso es lo que deben recordar y esa es la famosa tetrada de Greg, ¿no? Cataratas,
ductus persistente o estenosis de la arteria pulmonar, hipoacusia neurosensorial o sordera y microcefalia. ¿Ok? Bien, el diagnóstico, bueno, el diagnóstico clínico es difícil, se confirma con el diagnóstico virológico, cultivos celulares, ¿no? El diagnóstico de laboratorio materno se hace con IgM en muestra tardía, ¿ok? Que va a ser positiva al 100% al quinto día después del exantema, pero básicamente lo que debemos de determinar es la seroconversión a IgG en la madre. Y al recién nacido le tenemos que hacer IgM y determinación seriada de IgG. ¿Ok? Bien, bueno, el diagnóstico diferencial con una rubiola postnatal, o sea que el bebé se haya contagiado posteriormente, ¿no? Hay que hacer el diagnóstico diferencial con otros virus exantemáticos, ¿sí? Y de la rubiola congénita con todas las causas del TORCH, ¿ok? No hay tratamiento específico. La prevención, vacunación, ¿no? Dentro de nuestro calendario de vacunación está rubiola. A las gestantes sería bueno determinar el estado inmunitario. Y a las mujeres seronegativas, lo que debemos de recomendar es vacunación en el periodo que no están embarazadas, ¿no? Y obviamente tampoco en el posparto inmediato. Y en este caso, evitar el embarazo en los 3 meses siguientes de la vacunación. Entonces, con eso podemos responder estas preguntas. Dicen, en la evaluación a un recién nacido se encuentra anomalías cardíacas y catarata. Bueno, hasta ahí puede ser cualquier cosa. Pero miren el antecedente que nos dan. La madre presentó exantema en cara y tórax durante la 4ª semana de gestación. Enfermedades exantemáticas en la madre también pueden ser muchas, pero si la madre presentó una enfermedad exantemática que al bebé le ha producido, porque obviamente si nos dan ese antecedente es porque hay relación entre las dos cosas. Entonces, si la mamá presentó una reacción exantemática durante la gestación, durante el primer trimestre, 4ª semana, y el bebé como consecuencia al nacer tiene anomalías cardíacas y cataratas, ¿se acuerdan la tetrada? Cataratas, anomalías cardíacas, que es PCA, básicamente a la cabeza, sordera y microcefalia. ¿Cuál es la probable enfermedad que sufrió la madre durante su embarazo? Esto es una rubiola, y el bebé lo que está teniendo es un síndrome de rubiola congénita. ¿Ok? Otra. En un hijo de madre con rubiola, ¿cuál es la cardiopatía más frecuente? Y la más frecuente hemos dicho que es el PCA o persistencia del conducto arterioso. ¿Ok? Otra connatal que nos han preguntado es la sífilis congénita. Ya ustedes han revisado, creo, en infectología sífilis. Aquí vamos a orientarnos hacia diagnóstico y tratamiento de sífilis congénita. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de sífilis congénita? Primero debemos tener el antecedente de madre con diagnóstico de sífilis que no recibió tratamiento o que recibió un tratamiento incompleto, que son menos de 3 dosis o la última dosis dentro de las 4 semanas previas al parto, o que la pareja sexual no esté tratada y puede condicionar a reinfecciones en la mamá. Ese es un criterio. O el otro criterio es una madre con estado serológico para sífilis desconocida, ¿ok? Y con un RPR para sífilis reactivo, ¿ok? O sea, una que nos llega sin diagnóstico, ¿ok? Que le hacemos una prueba rápida para sífilis y que me sale reactivo. Entonces, cualquiera de esas dos situaciones, hago el diagnóstico de sífilis congénita. ¿Okay? Y el tratamiento son 4 escenarios según la guía del Ministerio de Salud, pero básicamente los que preguntan son los 2 escenarios primeros. ¿Okay? El escenario 1 son aquellos lactantes o aquellos recién nacidos con diagnóstico de sífilis comprobado o muy probable y que tengan un examen físico anormal compatible con sífilis congénita, que tengan un título serológico cuantitativo no treponémico 4 veces más que la madre, que tengan su test de anticuerpos IgM o examen de campo oscuro de fluidos corporales positivos, y en estos bebés hay que descartar un neurosífilis a través de una punción lumbar y evaluación del líquido cefalorraquídeo. ¿Okay? Efectivamente, ¿qué es lo que se recomienda a estos niños? Análisis de líquido cefalorraquídeo, parásito bioquímico y BDRL en líquido cefalorraquídeo, un hemograma, recuento de plaquetas, radiografía de huesos largos y bueno, y si hay sintomatología respiratoria, radiografía de tórax. ¿Cómo tratamos a estos pequeños? Penicilina G sódica, 50.000 unidades por kilo. O sea, si el bebé nos nació con 3 kilos, le daré 150.000 unidades
endovenoso cada 12 horas, mientras tenga 7 días, menos de 7 días. A partir del 7.º día, le daré cada 8 horas hasta completar un total de 10 días de tratamiento. O sea, recibirá 7, 8, 3 días cada 8 horas, ¿sí? Y el escenario 2 es el recién nacido lactante con diagnóstico de neurosífilis comprobado o muy probable, ¿ok? Es decir, aquel al que ya le hice la PL y me salió positivo para sífilis. Y aparte este bebé tiene un examen físico anormal y evaluaciones de laboratorio realizadas en el escenario 1 compatibles con sífilis, título serológico cuantitativo no treponémico 4 veces más que la madre, y un líquido cefalorraquídeo compatible con una neurosífilis, es decir, más de 25 leucocitos por milímetro cúbico, proteínas más de 100 y un BDRL reactivo en líquido cefalorraquídeo. Entonces aquí el diagnóstico ya no es solo sífilis congénita, sino también es neurosífilis. Entonces, ¿aquí en qué varía? Porque es importante, no voy a tratar igual a una neurosífilis que a una sífilis congénita sin afectación del sistema nervioso central, ¿ok? Mientras la dosis en el otro lado era 50.000, en un bebé con diagnóstico confirmado de neurosífilis por PL, el tratamiento sigue siendo con penicilina G sódica, pero es a 150.000 unidades. Si el bebé me pesa 3 kilos, será 450.000 unidades endovenoso cada 12 horas mientras tenga menos de 7 días. A partir del día 7 hasta que cumpla los 14 días, será cada 8 horas. ¿Ven? Es diferente la dosis y es diferente el tiempo de tratamiento. Por ello, todo recién nacido que llega a sus manos con diagnóstico de sífilis congénita, ya sea por el antecedente materno, porque se hayan hecho las pruebas al bebé, deben descartar ustedes una neurosífilis mediante una PL. ¿Por qué? Porque va a ser diferente, ¿no? En caso no lo tengan, la dosis es diferente, es 50.000 y la duración del tratamiento es diferente, es 10 días, mientras que si la tiene, la dosis es 150.000 y es 14 días, ¿ok? Después no varía, menos de 7 días es cada 12 horas, 7 días a más cada 8 horas, ¿ok? Bueno, entonces acá tenemos, el bebé puede presentar manifestaciones clínicas precoces, la sífilis congénita precoz antes de los 2 años de vida, ¿ok? Pueden hacer un cuadro sistémico fulminante o pueden presentarse como, bueno, tener antecedente de RCIU, pero cuando nace ser un pequeño para la edad gestacional, ¿ok? Pueden presentar anemia hemolítica, pueden tener manifestaciones cutáneas como el pénfigo palmoplantar, fisuras radiadas periorificiales o lesiones cutáneo-mucosas conocidas como sifilides. Puede haber placas mucosas, rinorrea persistente, hepatoesplenomegalia, ¿ok? Una pseudoparálisis de Parrot, pancreatitis, nefritis, coriorretinitis, glaucoma uveitis, periostitis, osteocondritis o compromiso del sistema nervioso central y respiratorio, ¿ok? Entonces todo eso deben de ver en el bebé, ¿no? Y ahí tenemos algunas imágenes de las manifestaciones, el pénfigo palmoplantar, las lesiones mucocutáneas, lesiones osteoarticulares, el exantema maculopapular y un eritema descamativo perioral. Más adelante pueden tener manifestaciones, la sífilis tardía después de los 2 años, lesiones gomosas o esclerosis, la frente olímpica, mandíbula curva, arco palatino elevado, la triada de Hutchinson, que son los dientes de Hutchinson, la queratitis intersticial y la lesión del octavo par, que me va a producir sordera laberíntica, nariz en silla de montar, tibia en sable y afectación neurológica, ¿no? Tabes dorsal, paresias, convulsiones, ¿no? Pero eso ya es un diagnóstico tardío. Y ahí están, ¿no? Los dientes de Hutchinson, la queratitis intersticial, la nariz en silla de montar y las tibias en sable. Eso ya lo han visto en infectología, por eso no ahondamos mucho. Entonces, con lo que hemos hablado podemos responder esta pregunta. Una mujer con BDRL positivo a 32 diluciones recibió tratamiento completo para LUES 15 días antes del parto. O sea, no está protegida, ¿verdad? O sea, el bebé tiene diagnóstico de sífilis congénita. Tienen un recién nacido con BDRL positivo a 16 diluciones en sangre, ok, es menor que la mamá. Bueno, acá es BDRL, ok, no es BDPL. Y acá lo más importante de todo este caso clínico es que tiene BDRL positivo en líquido cefalorraquídeo. Basta que tenga BDRL positivo en líquido cefalorraquídeo, el diagnóstico es una neurosífilis. Está asintomático, pero tiene una neurosífilis. Tiene hemograma, radiografía de huesos largos normales, perfecto, aún no hay manifestaciones, pero tiene neurosífilis. Entonces, ¿cuál es el manejo del recién nacido? El manejo es el escenario 2, ¿no?
Siempre es penicilina G sódica para cualquier escenario, pero la dosis me cambia. Bueno, en el examen de salud lo ponen a 100.000, ¿ok? Probablemente el salud 2002 fue anterior, o sea, la norma técnica es del 2008. Probablemente antes era otra dosis, entonces por eso que acá la respuesta es 100.000, pero acá debería ser la respuesta actualmente, tratar al recién nacido con penicilina G sódica a 150.000 unidades por kilo dosis, ¿ok? Por 14 días, ¿ok? Esa debe ser la respuesta aquí. Hepatitis B es otra infección congnatal que también han preguntado. Y esta diapositiva es suficiente porque también la han visto ustedes en infectología. ¿Cómo es el manejo de la gestante con hepatitis B crónica en relación con el recién nacido? Deben recordar ustedes, ya lo han visto, que la mayoría de casos de niños con infección perinatal ocurre durante o después de la labor de parto. ¿Okay? La infección intrauterina es inusual, ¿okay? Generalmente es durante el parto o después, ¿okay? Básicamente con las secreciones maternas, ¿sí? Entonces, ¿cuál debe ser el manejo del RN? La inmunización activa y pasiva al RN. Ese es el manejo de un recién nacido con madre con antecedente de hepatitis B, ¿ok? Inmunización activa y pasiva es la medida más importante para evitar la transmisión perinatal. No tiene por qué nacer este bebé por cesárea, no es la indicación, ¿ok? Ni tampoco se le debe suspender la leche materna, o sea, puede nacer por vía vaginal, puede tomar su leche, ¿ok? Entonces, la inmunización activa, ¿en qué va a consistir? Vacunar al recién nacido contra la hepatitis B como se vacuna a todos los recién nacidos, ¿ok? Y la diferencia de este bebé con los demás va a ser la inmunización pasiva. ¿Qué le damos a este bebé? Administrar una dosis que es 100 unidades, que equivale a 0,5 mililitros de inmunoglobulina específica intramuscular. Eso es lo que deben de recordar ante un recién nacido con madre con hepatitis B. Y con eso responden esta pregunta. ¿Se tiene un recién nacido con madre con virus de hepatitis B positivo sin tratamiento? ¿Cuál sería la conducta a seguir? Y la respuesta es aplicar la inmunoglobulina, que es la inmunización pasiva, inmediatamente junto con la vacuna para el virus de la hepatitis B, que es la inmunización activa. ¿Ok? Otro tema que ha venido una única pregunta es sobre retinopatía de la prematuridad, y básicamente lo que deben de recordar o que deben de conocer de la retinopatía de la prematuridad es que es un trastorno retiniano vasoproliferativo multifactorial cuya incidencia aumenta cuando disminuye la edad gestacional. ¿Ok? Entonces, con esta guía de práctica clínica pueden responder las preguntas. Ante todo, recién nacido pretérmino, ¿ok? Menor a 32 semanas y con menos de 2 kilos, se le debe realizar un primer fondo de ojo a las 32 semanas, ¿no?, de edad gestacional corregida o a las 4 semanas de nacido, ¿no? Y posteriormente fondos de ojos semanales para monitorizar si hay signos de ROP. O sea, básicamente lo que les van a preguntar sobre ROP es a qué bebés son candidatos para fondo de ojo para descartar lesiones por retinopatía de la prematuridad, y son aquellos recién nacidos menores de 32 semanas y menores de 2 kilos, ¿ok? En Perú, menores de 2 kilos. Este algoritmo o esta guía de práctica clínica es del Ministerio de Salud, pero en otros países del mundo el punto de corte es 1.500 gramos, ¿ok? Por eso que aquí en el de Salud les han puesto que niños requieren evaluación oftalmológica por retinopatía de la prematuridad, todos los neonatos con un peso al nacer inferior a 1.500. Pero en realidad, según nuestra guía del Ministerio de Salud, debe ser con un peso al nacer inferior a 2.000 gramos, ¿ok? Y por último, creo que tenemos policitemia, que lo definimos con un hematocrito central o venoso mayor o igual a 65%. A las 12 horas, generalmente, a determinado grupo de recién nacidos, sobre todo los recién nacidos de riesgo, le pedimos un hemograma, un hematocrito, ¿ok? Entre otras cosas, para descartar policitemia. Entonces, si encontramos un hematocrito tomada de una muestra central o venosa, no capilar, y que el resultado es 65% más, estamos hablando de policitemia,
¿En quiénes sospechar policitemia? En casos de sobretransfusión placentaria, es decir, aquellos recién nacidos que por algún motivo, ya sea partos domiciliarios, básicamente, porque eso no va a ocurrir en partos institucionales, o sea, son básicamente partos domiciliarios, hay un retraso en la ligadura del cordón, o si es que se ha producido una transfusión materno-fetal o una transfusión feto-fetal. Aquellos recién nacidos con insuficiencia placentaria, antecedente de RCIU, y que al nacer son pequeños para la edad gestacional, y los recién nacidos post-término. También hay que sospecharlo en hijos de madres diabéticas, en recién nacidos con hiperplasias adrenales, con síndromes de Down, síndrome de Beck-Whitman, ¿se acuerdan que vimos? Los que hacen hipoglicemia, tirotoxicosis neonatal, trisomías 13, 18 e hipotiroidismo. ¿Qué clínica me va a dar estos bebés hasta tener el resultado del hematocrito? Temblores por hipoglicemia, ¿okay? Como hay gran cantidad de glóbulos rojos, los glóbulos rojos se alimentan de glucosa, entonces consumen tanto la glucosa que me hacen por hipoglicemia. ¿Okay? Puedo haber acrocianosis por un síndrome de hiperviscosidad, la sangre está tan viscosa, ¿no?, que hay una mala perfusión periférica y que clínicamente se manifiesta como acrocianosis. El bebé está letárgico, rechaza el alimento, puede estar taquipneico o incluso ictérico porque hay una gran masa eritrocitaria, por lo tanto se va al destruir se va a hacer ictericia, ¿sí? El tratamiento es exsanguinotransfusión parcial a través de la vena umbilical para obtener un hematocrito del 50%. Con esto podemos responder esta pregunta que básicamente se orienta a detectar a tiempo, como en todo neonatología, prevención, detectar a tiempo qué bebés me pueden hacer policitemia. Entonces me dicen, recién nacido de 30 minutos de vida con edad gestacional de 38 semanas, nacido en domicilio es el factor de riesgo. Es llevado a la emergencia y miren, llega a la emergencia sin pinzamiento de cordón umbilical y con placenta conectada, o sea que ha estado pasando la sangre pero a chorro, ¿no? Entonces la complicación más probable que ustedes van a pensar, ¿cuál es? Policitemia, ¿no? Por esta transfusión materno-fetal. Ok, chicos, entonces con esto hemos terminado el mix de temas del segmento de neonatología y hemos terminado también con neonatología. Cualquier pregunta al correo o a través del campus virtual. Gracias.